Tras casarme, mi cobarde esposo, para protegerse, me ofreció al príncipe heredero como concubina. El príncipe heredero era cruel, despiadado, completamente depravado e irredimible. Incapaz de soportar la humillación, morí en la jaula dorada que él creó para mí. El año en que el príncipe heredero ascendió al trono, mi hermano mayor lideró tropas hacia el norte y marchó directamente al palacio. Colocó la cabeza del príncipe heredero sobre mi placa conmemorativa. Juan y yo, tu hermano te ha vengado. Cuando volví a abrir los ojos, había regresado a mis 15 años. Al ver a ese hombre débil que un día se convertiría en mi esposo acercarse con una propuesta de matrimonio, me escondí detrás de mi hermano. Hermano, no me casaré. Juan y yo éramos hijos de una concubina, no de la misma sangre del general. Poder casarnos con un miembro de la familia Wang ya se consideraba un buen partido. En el patio, la casamentera persuadía con insistencia a mi abuela para que entrara. Aunque la familia Wang eran comerciantes, eran ricos. Se decía que Binji era honesto e íntegro, y nos había prometido a Juan y a mí el puesto de esposa principal. ¿Qué razón había para estar insatisfecho? Al mencionar la palabra esposa principal, los ojos de mi madre vacilaron, su determinación pareció flaquear. Sí, aunque crecí en la casa del general, no tenía una conexión real con él. Todos en la capital sabían que yo era la hija ilegítima que mi madre trajo consigo al volverse a casar. Con semejante pasado, por muy guapa que fuera, casarme con alguien de una familia oficial solo me aseguraría el puesto de concubina. La disposición de la familia Wang a casarse conmigo como es debido era, a ojos de todos, una prueba de su sinceridad. En mi vida anterior, incluso yo creía que era una unión afortunada. Pero ahora conocía la naturaleza cobarde y egoísta de Wang Binji. ¿De qué servía su cariño? Cuando el príncipe heredero me puso la mira, ¿no me había drogado y entregado a manos llenas? Sin embargo, en la casa mi posición ya era precaria. A nadie le importaba la opinión de una hijastra. A medida que el matrimonio se acercaba a su fin, salí corriendo a pedirle ayuda a Wotun. Antes de llegar a la puerta, choqué con un pecho sólido y ancho. Sin pensarlo, me aferré a la mano de Wotun, con lágrimas aún en las pestañas. Hermano, no quiero casarme. En el pasado nunca había sido cercano a Wotun, de hecho, le temía. El hijo mayor, tranquilo y frío, rara vez se involucraba en los asuntos de sus hermanos menores. Pero siempre había tenido mucho que decir sobre mí, nunca me permitió acercarme demasiado a su hermano menor, nunca me permitió imitar a las hijas oficiales luciendo finos vestidos de gasa. Sensible a mi condición de hijastra, pensé que me despreciaba y lo evitaba siempre que podía. Cuando me casé apresuradamente con Wang Binji en aquel entonces, fue en parte por el deseo de irme pronto, para no provocar más antipatía. Pero nunca imaginé que este hombre algún día derrocaría la dinastía por mí, vengando todo el daño que me habían hecho. Ahora, frente a Wotun, no había miedo en mi corazón, solo gratitud y confianza. Sorprendido por mis acciones, Wotun retiró su mano para acariciar suavemente mi mejilla, sus dedos callosos secaron mis lágrimas. ¿Por qué lloras? Estoy aquí. Me soltó y se dirigió al salón principal. Juan y yo aún no estamos en edad de casarnos. Ella es demasiado joven, ¿qué hay que discutir sobre el matrimonio? Su repentina aparición sobresaltó a las mujeres presentes. Mi abuela negó con la cabeza en señal de desaprobación. A los 15 años ya se puede hablar de matrimonio. Creo que la familia Wang está bien, no hay problema en resolverlo ahora. Dicen que el hermano mayor es como un padre. Como mi padre está de campaña, es mi deber como hermano mayor, asumir la responsabilidad. En cuanto al matrimonio de Wang Ni, la abuela no tiene que preocuparse, déjamelo a mí. Le lanzó una mirada a la casamentera. Por favor, regresa e informa a la familia Wang que Wotun, de la casa del general, no aceptará este matrimonio. Cuando la casamentera se fue, finalmente respiré aliviado. Al salir de detrás de la puerta donde me había escondido, me sorprendió ver a Wotun todavía allí. Aún no se había quitado la armadura militar. Alto, de hombros anchos y atractivo, su expresión aún reflejaba la severidad intimidante del cuartel. Su mirada me escrutó. ¿Por qué no quieres casarte? Lo que tenía que llegar, llegó. Bajé la mirada. No me cae bien. Levantó una ceja. Entonces, ¿por qué viniste a pedirme ayuda?
Porque eres mi hermano mayor. Ante eso Wotun soltó una risa débil y burlona. Hermano mayor. Me levantó la barbilla con una mano. Debes saber que quiero ser más que solo tu hermano mayor. En mi vida anterior, Wotun nunca me expresó sus sentimientos. Incluso después de morir, no sabía que este hermano albergara sentimientos de hombre por mí. En aquel entonces cuando me comprometí con Wang Binji, Wotun no tenía ni idea. Estaba destinado en el cuartel todo el año y rara vez volvía a casa. Para cuando se enteró, el compromiso ya estaba decidido. El día de mi boda, Wotun, en su calidad de hermano mayor, me acompañó a la boda. Ese día, estaba más callado que de costumbre. Cargándome en hombros, me preguntó, ¿este matrimonio fue decisión tuya? Sí. Wotun apretó la mano con tanta fuerza que se le hincharon las venas del brazo. Tras una larga pausa, soltó una risa fría. Tienes muy mal ojo para la gente. Pensé que se burlaba de mí. Pero cuando me entregó a Wang Binji, me dijo, si nos eres infiel a Wang y a mí, te cortaré la cabeza sin importar el fin del mundo. Poco después de que Wang Binji me entregara al príncipe heredero, me enteré de que había desaparecido. La siguiente noticia fue que su cuerpo había sido encontrado colgado en la puerta de la ciudad. En aquel entonces pensé que era una simple venganza. Nunca me di cuenta de que Wotun había actuado así. Unos días después, llegó una invitación del palacio. La princesa Ningxian cumplía 16 años y ofrecía un banquete privado, invitando a los jóvenes de la casa del general. Inesperadamente yo también estaba en la lista. En mi vida pasada, conocí a la princesa Ningxian. Poco después de que me entregaran al príncipe heredero, me la encontré por casualidad mientras contemplaba las flores en el palacio. Así que eres el pequeño desgraciado que le ha cogido cariño a mi hermano. Dijo agarrándome la barbilla. Con cara de zorro, con razón sabe seducir a la gente. Como si se le hubiera ocurrido una idea repentina, ordenó a sus asistentes que me llevaran a la mansión de la princesa y me encerraran en una habitación. Dentro conmigo había un gran perro de caza. ¿Qué habilidad hay para seducir a la gente? Seduce a este perro macho y déjame verlo con mis propios ojos. De joven, me mordió un perro. Ahora atrapado en una habitación con un sabueso de la mitad de mi altura, estaba casi muerto de miedo. Presa del pánico me escondí en un armario, pero afuera aún podía oír los ladridos del perro y la risa de Ningxian. No tenía ni idea de cuánto tiempo estuve allí hasta que llegó el príncipe heredero. De una patada, derribó la puerta y me sacó, medio desmayado. Al ver su expresión sombría, Ningxian explicó rápidamente que era solo una broma. He criado a este perro desde pequeño, no muerde. Guardias, el príncipe heredero hizo un gesto brusco, maten a la bestia. El rostro de Ningxian cambió, pero el príncipe heredero estaba realmente furioso. Incluso ahora aún recuerdo la imagen del perro apaleado hasta dejarle la carne desgarrada y ensangrentada. En ese momento no sentí satisfacción, solo miedo. Después de eso, el príncipe heredero construyó un patio fuera del palacio para encerrarme por completo. Ahora, al oír de nuevo el nombre de Ningxian, la vieja pesadilla resurgió, dejándome inquieta. Mi madre, sin embargo, estaba encantada con la noticia. Incluso usó sus ahorros para comprar tela fina y hacerme un vestido nuevo. Este banquete estará lleno de la élite noble. Wang y yo, debéis presentaros bien, quizá conozcáis a un caballero distinguido. No pude contarle lo que sufrí en mi vida pasada. Solo fingí sonrojarme. Wang y yo no queremos casarnos con nadie. Solo quiero estar con mi madre. Ella negó con la cabeza, visiblemente disgustada por mis palabras. Después de un momento añadió, hace unos días, la familia Wang vino a proponerle matrimonio. Tu hermano intervino para arruinar el matrimonio. Al principio, estaba un poco resentido. Pero hoy me enteré de que Wang Binji ha sido encarcelado. Wang Binji encarcelado. ¿Por qué? Dicen que por deshonrar a una chica respetable. Una auténtica inútil. Entonces suspiró. Esta vez debemos agradecerle a Wotun. Si ya te hubieras comprometido con él, tu reputación habría quedado arruinada. No. No, no, no. Esto nunca había sucedido en mi vida anterior.
Aunque no estuve casada con Wang Bingyi por mucho tiempo, conocía bien su carácter, cobarde, completamente incapaz de cometer semejante delito. ¿Podría ser que esto tuviera algo que ver con Wotun? En esta vida, el destino de Wang Bingyi ya no me importaba. Su vida o muerte no me importaban, así que no me molesté en investigar más. En el cumpleaños de la princesa, fui en el carruaje del general. Como hijastra de baja posición social, ninguno de los miembros más jóvenes de la casa quería compartir un carruaje conmigo, pero con Wotun presente, nadie se atrevió a objetar. Al llegar al palacio bajaron rápidamente y se dirigieron al interior, dejándome atrás. En un abrir y cerrar de ojos, solo quedamos Wotun y yo. ¿Ropa nueva?, preguntó. Normalmente mis vestidos se hacían con telas sobrantes que escogían otros en casa, de estilo sencillo y colores apagados. No tenía intención de decirle que este lo había comprado con los ahorros de mi madre para probar suerte con un yerno tortuga dorada. Asentí levemente. La comisura de su boca se curvó. El rosa te sienta bien. El cumplido me sonrojó. Caminó detrás de mí, y solo cuando llegamos a la residencia de la princesa volvió a hablar. Durante el banquete, compórtate. Estaba a punto de replicar, ¿cuándo me he portado mal? Cuando añadió, el palacio es diferente del mundo exterior. Pero si alguien te intimida, no te tragues el insulto. Solo recuérdalo. Haré que se haga justicia por ti más tarde. Y si algo sucede, no te asustes. Me encargaré. Su voz grave era firme y tranquilizadora. En cuanto entramos, se oyó el sonido de cristales rotos. Varios sirvientes salieron corriendo de una habitación, pálidos. Límpienlo rápido. La princesa está de mal humor hoy, atiéndanla como es debido. Estaba de mal humor. El emperador había organizado un banquete privado para su cumpleaños. Ninguna otra princesa disfrutaba de semejante trato, pero aún así estaba disgustada. Curioso, envié a alguien a preguntar. Al poco tiempo llegaron noticias. El príncipe heredero había ordenado envenenar a su perro de 4 años el día anterior. Mi corazón se encogió violentamente. ¿Había alguna razón? La criada negó con la cabeza. Ninguna razón, por eso la princesa está furiosa. Un pensamiento cruzó mi mente, pero lo descarté de inmediato. De repente se escuchó un revuelo en el patio delantero. El príncipe heredero había llegado. Alguien susurró. Todos los presentes se acercaron para saludarlo. Me acurruqué en un rincón, decidido a evitarlo a toda costa en esta vida. Pero al levantar la cabeza, me encontré con esa mirada ardiente. Entre la multitud, sus ojos se clavaron en mí examinándome de pies a cabeza antes de detenerse en mis labios con sus pupilas brillantes. Deseo. Sabía que se veía demasiado bien. Me había mirado así incontables veces en mi vida pasada. Un escalofrío me recorrió, la inquietud crecía rápidamente. Entonces mi vista se bloqueó. Watan se interpuso frente a mí. ¿Qué miras?, preguntó. Apreté los labios y negué con la cabeza. Se giró hacia donde yo miraba. No es alguien en quien debas pensar. Yo no. Su expresión no se relajó. Bien. Sigue así. El banquete aún no había comenzado, y un grupo charlaba en el patio. De repente el príncipe heredero habló. Es tedioso esperar así. ¿Por qué no hacemos una pequeña competencia para estirar los músculos? Todos los presentes tenían la misma edad, pero el estatus del príncipe heredero era el más alto. Naturalmente nadie objetó. Le susurró algo a una criada del palacio, y al poco rato los sirvientes sacaron un puesto de tiro al blanco y arcos. ¿Qué tal el tiro con arco? Pero quizás solo disparar flechas sea demasiado aburrido. Su mirada recorrió a la multitud y luego se detuvo, con un tono juguetón en su voz. Veo que la cuarta joven de la casa del general tiene una apariencia bastante dulce. ¿Por qué no usar una belleza como premio? Quien gane podrá llevársela. ¿Qué te parece? Mi rostro se endureció. Los demás presentes tenían sus propias ideas. Tales apuestas con la belleza como objetivo no eran raras entre la nobleza. Como hijastra, yo era la opción más adecuada solo por su apariencia.
Pero hoy, fue el príncipe heredero quien hizo la propuesta. Con su nobleza, incluso si me ofrecieran como premio, nadie sería tan insensato como para competir con él. El concurso de tiro con arco fue un pretexto que anunciaba que yo era la mujer que tenía en la mira, ese era su verdadero objetivo. Nadie en el lugar se atrevió a hablar. Apreté los puños, furioso por la humillación, pero sobre todo, asustado. Wang Bingyi encarcelado, el perro de caza envenenado, y ahora, este juego retorcido. La locura brilló en los ojos del príncipe heredero, la respuesta casi se pronunció en voz alta, la idea del príncipe heredero es, sin duda, espléndida. Entonces de repente Wotun rompió el silencio. Saliendo de detrás de mí con una sonrisa falsa dibujada en sus labios, dijo, pero creo que usar a mi cuarta hermana como apuesta es bastante inapropiado. Según la lógica de Su Alteza, la belleza ofrecida debería ser la más deslumbrante de todas las presentes. Aunque el aspecto de mi cuarta hermana es realmente encantador, la princesa Ningxian es la personificación misma de la gracia incomparable. Además, hoy es el cumpleaños de la princesa, ¿no sería acaso otorgarle semejante honor a mi hermana eclipsar a la propia invitada de honor? En cuanto terminó de hablar, los murmullos resonaron entre la multitud. El rostro del príncipe heredero se enfrió. Atrevido atreverse a bromear a costa de la princesa. No me atrevería, respondió Wotun con ligereza. ¿Pero acaso Su Alteza no acaba de bromear a costa de la casa del general? La atmósfera se tensó al instante. Dos hombres altos se encontraban uno frente al otro, la tensión era tensa entre ellos. ¿A qué venía todo este alboroto? La estrella de la noche, la princesa Ningxian, llegó a paso mesurado, altiva y vestida con esplendor. Sin embargo, tenía las comisuras de los ojos enrojecidas, como si hubiera estado llorando. Nadie se atrevió a mencionar la pelea que tenía delante y la escena volvió rápidamente a su bullicio anterior. Solo mi espalda permaneció fría de inquietud. Aunque la charla del banquete continuó como si nada hubiera pasado, los susurros se extendieron en silencio. Durante el viaje en carruaje a casa, la segunda hermana de Wotun, Woxian, habló con desprecio. Sabía que no saldría nada bueno de sacarla. Hoy avergonzó a toda la casa del general. Fíjense cómo viste, finge modestia en casa, actúa como si le debiéramos algo, y por fuera se pavonea como si temiera que nadie se dé cuenta. Ni siquiera la princesa se vistió tan elegante como ella. Claramente sedujo al príncipe heredero, y ahora todo este lío es consecuencia de ello. Los demás no dijeron nada, pero sentí que estaban de acuerdo. En mi vida anterior, después de que el príncipe heredero me llevara al palacio, los rumores eran mucho peores. Estaba demasiado débil entonces y lloraba a diario. Cuando el príncipe heredero encontró al que difundía los rumores, le cortó la lengua en pleno mercado, declarando que cualquiera que se atreviera a chismear correría la misma suerte. Solo entonces cesaron los rumores. Ahora dentro del carruaje nadie hablaba, hasta que de repente se levantó la cortina desde afuera. El rostro de Wotun se ensombreció al mirar a Woxin. No culpes al agraviado por vestirse inapropiadamente cuando son los depravados quienes albergan malos pensamientos. Te enseñó la familia Wu a hablar así, continuó con frialdad. Transmite la orden, no habrá ropa nueva para la segunda rama durante los próximos 6 meses. Veamos qué tan simple se puede vivir. El resto del vagón quedó en silencio, los ojos de Woxin se enrojecieron al instante. Al regresar a casa, Wotun me retuvo. Sentirse agraviado. No. Estás mintiendo. Bajé la cabeza con los ojos aún enrojecidos. Wotun suspiró. Tras un instante de vacilación, puso una mano en mi hombro y con suavidad me acercó la cabeza para que descansara sobre su pecho. Sollozando pregunté, ¿no sospechas de mí? De seducir al príncipe heredero. Te lo enseñé yo. ¿Cómo no iba a conocer tu carácter? Ante sus palabras, un recuerdo afloró. De niña, no tenía derecho a asistir a la sala de estudio. Mi madre creía que una mujer solo necesitaba un buen matrimonio y, desde luego, no molestaría a mi padrastro por algo tan insignificante. Al final, fue Wotun quien le pidió al profesor que me dejara asistir. Había empezado tarde y no podía seguir el ritmo de las clases, así que Wotun me daba clases particulares todos los días. Pensándolo bien, las cosas buenas que Wotun había hecho por mí eran mucho más que eso.
Me robaba figuritas de barro, me compraba juguetes, me traía meriendas, me dejaba plata suelta en la palma de la mano. Todo lo que los demás niños de la casa tenían gracias a él, se aseguraba de que yo también lo tuviera, e incluso lo que ellos no tenían, me lo daba. Durante los años que viví en la casa del general, las distintas ramas me detestaban, pero nadie se atrevía a intimidarme. Eso también fue obra de Wotan. De verdad no me había dado cuenta de lo mucho que había hecho por mí. ¿Por qué me miras así?, preguntó. De repente sentí, eres muy bueno conmigo. Arqueó una ceja. Así que el perro que se escapó con tu conciencia finalmente la trajo de vuelta. Me volví más atrevido. Lo trajiste de vuelta. Esta vez, Wotan sonrió de verdad, la tensión de sus cejas se disipó. Y todo su ser se suavizó. Me apresuré a apartar la mirada, mi corazón se aceleró sin motivo alguno. Al día siguiente me despertó un clamor en la casa. Una criada entró corriendo, radiante. El príncipe heredero está aquí, señorita. La señora me pidió que la trajera. ¿Qué tiene que ver conmigo? Dicen que vino a disculparse con usted en persona. Afuera, mi madre estaba junto a la abuela para recibir al príncipe heredero. Ante la abuela, había dejado atrás su timidez habitual y sonreía radiante. Nos llamó a mí, a Juan y a mí, venid. El príncipe heredero curvó los labios en una sonrisa, pero la posesividad en sus ojos me puso los pelos de punta. Tras reflexionar sobre ello tras regresar ayer, mi conducta fue realmente inapropiada, dijo. Usar la cuarta falla como apuesta fue demasiado ofensivo. Espero que la cuarta falla no me lo tenga en cuenta. Negué con la cabeza para demostrar que no me importaba. Dentro de unos días, el palacio celebrará un festival de faroles, continuó. Espero que la cuarta señorita nos honre con su presencia. Antes de que pudiera hablar, mi madre respondió por mí encantada. Ya que el príncipe heredero la invita, nuestro Juan y yo asistiremos sin duda. Fruncí el ceño casi imperceptiblemente y comprendí su propósito. Mi madre ansiaba la vanidad. En mi vida anterior, mientras todos me despreciaban por volver a casarme con alguien del Palacio Oriental, solo mi madre se enorgullecía de ello, creyendo que con el apoyo del príncipe heredero se destacaría entre los demás y podría asegurar su lugar en la casa. Si me hubieran enviado una simple invitación, jamás habría ido al Festival de los Faroles. Pero como me invitó en persona, antes que mi madre, no tuve motivos para negarme. Efectivamente, en cuanto se fue, mi madre me mandó llamar. Juan y yo, ¿le ha caído bien al príncipe heredero? Esta es una oportunidad única, debe aprovecharla. Ese es el Palacio Oriental, dije con cara de pocos amigos. Toda esta belleza que te di se desperdicia si no usas la cabeza, espetó. ¿Y qué si es el Palacio Oriental? Eres la cuarta joven de la casa del general. Si el príncipe heredero te mira, aunque no quieras, lo harás. No esperaba que pensara así. Continuó, que no lo digan, sé que la casa del general nunca nos ha mirado a los ojos. Si entras al Palacio Oriental, por fin podré mantener la cabeza en alto. ¿No te ha bastado toda una vida de humillación?, pregunté en voz baja. ¿Qué dijiste? Te aprovechaste de la compasión del general y amenazaste tu vida para obligarlo a casarse contigo. Conseguiste un título y un puesto, pero ¿fuiste feliz? Él no te quiere. Tu abuela te menosprecia. Y ahora quieres que yo viva la misma vida. Mi madre me dio una bofetada. No es todo por tu culpa. Nunca supe quién es mi padre biológico. Dicen que mi madre fue agredida y que el general la rescató al pasar. Ella se aferró a él, aprovechó la oportunidad y se casó con un miembro de la familia del general. Solo para descubrir que ya estaba embarazada. Al principio quiso interrumpir el embarazo, pero el médico le advirtió que tomar la medicina podría dificultar la concepción en el futuro. Mi madre quería un hijo para el general y así asegurar su posición, así que se quedó con el niño, yo. Cruel destino, nunca pudo darle un heredero al general. Por eso me detestaba, pero no tuvo más remedio que tratarme bien. Ella sabía que yo era la única pieza de ajedrez que podía usar. Y el príncipe heredero finalmente le había dado esperanza. El Festival de los Faroles de este año se celebró con gran pompa. Incluso el emperador asistió, ofreciendo un banquete para los funcionarios de la corte.
Quizás gracias a la presencia del emperador, el príncipe heredero no hizo ningún gesto manifiestamente inapropiado. El salón de banquetes estaba abarrotado, ancianos y jóvenes, hombres y mujeres, todos sentados en mesas separadas. Wotan y yo nos separamos inevitablemente. Después de 3 rondas de vino, me di cuenta de que el príncipe heredero se había acercado, copa en mano. Hizo la ronda con saludos corteses antes de detenerse ante mí. Cuarta señorita, ¿me haría el honor de ofrecerme una copa como muestra de mi disculpa? Su Alteza es demasiado educada. Por desgracia soy alérgico al alcohol, dije. No mentía, en mi vida anterior no podía ni probar una gota. No importa, sonrió. Un té servirá. Las otras mujeres de la mesa ya lo miraban furtivamente. Temiendo susurros, levanté la cabeza y apuré la taza de té de un trago, deseando que se fuera rápido. Para mi alivio, lo hizo. Pero pronto un calor extraño comenzó a extenderse por mi cuerpo, mis extremidades se volvieron pesadas y débiles. La señorita Wan y yo, 2 doncellas del palacio, aparecimos. Su Alteza dice que has bebido demasiado y nos envió a ayudarte a descansar. Me tomaron de los brazos y comenzaron a alejarme del banquete. No tuve fuerzas para resistir. Mi corazón latía con fuerza. Nunca imaginé que el príncipe heredero se atrevería a actuar con tanta audacia en semejante situación. De repente las palabras de mi madre resonaron en mi mente: si el príncipe heredero te toca, lo quieras o no, tendrás que desearlo. Sentí una oleada de frío en el pecho. Con tantos presentes esta noche, si me encontraran en la cama del príncipe heredero con la ropa desordenada, incluso por las apariencias, el emperador tendría que entregarme. Y entonces me marcarían como suya. La idea me impulsó a luchar con más fuerza. Justo antes de llegar al jardín trasero, la princesa Ningxian apareció a lo lejos. Con un arrebato de desesperación, me solté y me aferré a sus faldas. ¿Cómo te atreves?, espetó, levantando la mano para golpear. Ella es a quien el príncipe heredero quiere, soltó una criada. Al mencionar a su hermano, la princesa se quedó paralizada, con un destello de miedo en sus ojos. Bajé la voz rápidamente. Sé dónde está la médica imperial Chui, ayúdame. Su expresión cambió y reaccionó con rapidez. ¿Me ensucias el vestido y crees que puedes irte sin más? No tan fácilmente. Ella movió la mano hacia atrás. Tráela aquí. Cuando los sirvientes del príncipe heredero se movieron para bloquearla, Ningxian arqueó una ceja. ¿Qué? 2 humildes sirvientes se atreven a entrometerse en los asuntos de una princesa. No nos atreveríamos, pero Su Alteza ordenó. Los perros se vuelven atrevidos cerca de la puerta de su amo, los interrumpió. Dile esto al príncipe heredero. En cuanto termine de darle una lección, se la devolveré. Ahora, quítate de mi vista. Una vez dentro de su residencia, ya no pude mantenerme en pie y me desplomé. Habla, exigió. ¿Cómo conoces a Chui Taidi? ¿Quién eres y dónde está ahora? Hace demasiado calor. Entrecerró los ojos. Reconoció los síntomas al instante. ¿Te han drogado? ¿Quién se atrevería a hacer esto en medio de un banquete imperial? No terminó la frase. Quizás ya lo había adivinado. Antes de que pudiera decir nada más, las puertas de su residencia se abrieron de golpe. Wotan entró apartando toda obstrucción. Mis últimas defensas se quebraron. Hermano. La llevaré, dijo secamente. Gracias, princesa, por tu intervención. Sin esperar permiso, me abrazó y me sacó del palacio. Para entonces el calor era abrumador. Mis manos buscaban algo fresco para tocar. La respiración de Wotan se aceleró, me agarró las muñecas y las apartó. Wan y yo, aguanta un poco más. Ya te encontré, ¿por qué debería aguantar? Apretó los labios hasta formar una línea dura. ¿Sabes siquiera quién soy? Wotan, eres mi hermano, diferente padre, diferente madre. Lo abracé de nuevo. Su mirada se fijó en la mía. ¿Y qué intentas hacerme exactamente? Algo gravemente rebelde, contrario a toda corrección. Dicho esto, cerré los ojos y me incliné. ¿Qué? ¿No quieres? Lo oí maldecir en voz baja, y luego mis labios quedaron sellados bajo los suyos.
Un suave sonido se me escapó antes de poder detenerlo. Un rato después, el carruaje se detuvo. Wotum me sacó, envuelto en una capa. Me ardía la cara, pero el calor que me recorría había disminuido. Wotum, tú, ni siquiera eres un hombre. Murmuré. Cuando llegue el momento, dijo con una risita, te demostraré con exactitud si lo soy o no. Además, ¿no te sientes bastante cómoda ahora? Al recordar cómo se había inclinado sobre mí en el carruaje, solo pude sonrojarme aún más, sin palabras. Juanillo continuó, mis sentimientos por ti no son producto de un impulso, lo he planeado desde hace mucho tiempo. He esperado todos estos años, claro que puedo esperar un poco más. Hay cosas que solo haré cuando pueda llevarte a casa en un palanquín cargado por 8. Abiertamente. Honorablemente. Abiertamente. Honorablemente. Dada la naturaleza de nuestra relación, ¿cómo podría ser tan sencilla? Desde el momento en que elegí estar con Wotum, nunca creí que llegaría ese día. A la mañana siguiente la princesa me llamó al palacio. Su exquisito rostro estaba surcado de cansancio, la arrogancia de nuestro último encuentro había desaparecido. En cuanto me vio, exigió la respuesta a la pregunta que no le había dado el día anterior. Esta vez no la oculté. El doctor Chui es amigo mío. Para ser precisos, un amigo de mi vida anterior. Tras ser secuestrado por el príncipe heredero, mi salud se deterioró constantemente. Chui Yezi era el médico imperial que el príncipe heredero convocó para atenderme. Ilustrado y culto, se convirtió en una de las pocas personas con las que podía hablar. Con el tiempo nos hicimos amigos. Conocía la enfermedad tácita que aquejaba a su cuerpo, una enfermedad difícil de abordar, y que su corazón pertenecía a una mujer que estaba muy lejos de su alcance. Él conocía los giros de mi destino y enfrentó mis circunstancias. Una vez, cuando el príncipe heredero partió en campaña, el médico Chui incluso me ayudó a escapar. Pero los guardias que el príncipe heredero puso en su lugar me encontraron pronto. Desde entonces, no volví a ver al médico Chui. Con disimulo dije, si quieres encontrarlo, ¿me prometes algo a cambio? La princesa Ningxian soltó una risa fría. Aparte de mi padre, nadie en este mundo se atreve a ponerme condiciones. ¿No quieres oírlo primero? Arqueó una ceja. Hablé en voz baja, quiero la vida del príncipe heredero. Eres muy audaz. Solo por esas palabras podría mandar a ejecutar a todo tu clan. ¿Me ayudarás o no, princesa? Me miró fijamente durante varios segundos y luego sonrió levemente. Dame una razón. Por una sola broma, podría dejar mutilado al hombre que amas. El príncipe heredero no puede tolerar ni siquiera a un espectador indiferente. ¿De verdad crees que una vez que asuma el trono, perdonará a tu hermano menor de 8 años? He oído que el joven príncipe es inteligente y muy favorecido por su majestad. Apretó los puños. ¿Cómo conoces al médico Chui? Ya te lo dije, interrumpí, es mi amigo. Bajé la mirada. Una amiga muy cercana. Desde pequeña, la princesa había sentido algo por Chui Yezi. Años atrás le comentó casualmente a un asistente, creo que el médico Chui es incluso más guapo que mi hermano, el príncipe heredero. Al día siguiente el príncipe heredero ordenó la castración de Chui Yezi. Después le preguntó deliberadamente a Ningxian, dime, entre él y yo, ¿quién es más guapo? Era su forma de advertirla. Chui Yezi era alguien a quien jamás se atrevería a ofender. Ningxian le había temido desde entonces, pero más que miedo, albergaba odio. Al ver su expresión tranquila, apreté los labios. El médico Chui me pidió que si alguna vez te encontraba, te dijera que nunca te odió, solo que no era digno de ti. La perla que sostenía en la mano se le resbaló al suelo, sus hombros temblaban levemente. Al salir de su residencia, la oí murmurar a mis espaldas, mi padre pretende que el príncipe heredero se case con Zun Nin, la hija del canciller de la izquierda. El príncipe heredero se negó. En cuanto a su razón, no necesito explicarla, ¿verdad? Fruncí levemente los labios. Gracias. Tras regresar a casa, no dejaba de darle vueltas a sus palabras. Zun Nin había sido la princesa heredera en mi vida anterior.
En aquel entonces, cuando el príncipe heredero me retuvo en una residencia fuera del palacio, ella pareció indiferente, pero en cuanto él se fue, prendió fuego al lugar. Morí en ese incendio. Tras mi muerte, mi alma permaneció allí un largo tiempo. Vi al príncipe heredero regresar, enloquecer mientras acunaba mi cuerpo carbonizado, y luego irrumpir en el palacio para enfrentarse a Zunnin. Siempre recordé cuánto había hecho la familia Zhuo para ayudarlo. Nunca imaginé que en esta vida rechazaría su oferta de matrimonio. ¿En qué está pensando exactamente el príncipe heredero? En los últimos días mi relación con Wotun se ha estrechado. Antes pasaba la mayor parte del tiempo en el cuartel, ahora volvía a casa cada noche. Afuera el viento invernal cortaba como cuchillos. Incluso mientras yo temblaba en mi habitación, él cabalgaba kilómetros a través del frío solo para verme. ¿Tienes frío?, pregunté con la intención de pasarle el calentador de manos que sostenía contra mi pecho. Wotun no lo cogió. Un hombre adulto no es tan delicado como vosotras, las mujeres. Estaba a punto de retirar la mano cuando él la atrapó. Esto está bastante caliente. Me ardían las puntas de las orejas. Hace mucho frío y regresas solo para verme un momento. No deberías preocuparte. Dentro de unos días, quizá tenga que marchar al norte. Mientras aún tenga tiempo, quiero verte más. Sus palabras me dejaron atónito. En mi vida anterior, poco después de casarme con Wang Bingyi, Wotun también se había ofrecido a irse. No regresó hasta después de mi muerte. Pero ahora, el emperador lo estaba nombrando personalmente. ¿Será peligroso?, pregunté. Wotun apretó los labios, dudando antes de responder. Al final de cada año, los Xiongnu lanzan incursiones a lo largo de la frontera, buscando apoderarse de grano para sobrevivir el invierno. Normalmente la escala no es grande. Las tropas de la guarnición están acostumbradas y hacen la vista gorda. No sé por qué Su Majestad quiere que vaya en persona este año. Fruncí el ceño. Recordé claramente que antes, Wotun había ido al suroeste para ayudar a mi padre en su campaña, no al norte. La frontera norte nunca había sufrido una calamidad. ¿Podría estar relacionada con el príncipe heredero? Eso era precisamente lo que temía. Sin Wotun, no tenía a nadie en quien confiar. Mis ojos volvieron a picar. Quiero ir contigo. Llevar a una mujer a una campaña rompe todas las reglas, y tú solo eres mi hermanastra, respondió. Ya he dado instrucciones a los guardias de las sombras para que te protejan, añadió en voz baja. Si la cosa se pone fea, te llevarán al norte. El día que Wotun se fue, cayó una fuerte nevada sobre la capital. Me quedé detrás de la familia, observando cómo la abuela le abrochaba la armadura personalmente en las puertas. Regresa sano y salvo, dijo ella. Wotun levantó la vista, recorriendo con la mirada a la multitud hasta que se encontró con la mía. Sus labios se movieron en silencio. Espérame. Esa noche mi madre me llamó a su habitación con el pretexto de que no me encontraba bien. En cuanto la puerta se cerró, me azotó la cara con la mano. Desvergonzada. No esperaba que adivinara tan rápido sobre mi relación con Wotun. Me preguntaba por qué estaba bloqueando tu matrimonio, susurró. Resulta que hay algo tan sucio detrás. Si el resto de la familia Wotun se entera, ¿dónde nos quedará un lugar donde vivir? Su ira la hizo temblar por completo. Si hubiera sabido que algún día me arruinarías así, te habría destruido aunque me costara la vida. Me arrodillé en el suelo, observándola caminar como una hormiga en un paseo caluroso. Te casarán seguro y pronto. Desde ese día, la inquietó constantemente que el asunto saliera a la luz. Tras decirles a los demás que me encontraba mal y que necesitaba descansar, me confinó en mis aposentos. Me preocupaba que el príncipe heredero buscara problemas tras la partida de Wotun, pero sus acciones me convinieron perfectamente. Pasó medio mes. Seguía encerrado, sin poder salir. En ese momento, llegó la carta de Wotun, asegurándome que estaba a salvo. Salvo el duro clima, todo iba bien. La situación era estable y esperaba regresar pronto. Como había dicho, a finales de año solía haber disturbios en la frontera, pero la guarnición podía controlarlos, no se necesitaban refuerzos de la capital.
El mayor problema se encontraba en la frontera suroeste, donde estaba estacionado el ejército de mi padrastro. Había estado ausente más de medio año, y la lucha allí no daba señales de amainar. En mi vida anterior, Wotan había sido enviado para reforzarlo, pero la campaña fue agotadora. Incluso al momento de mi muerte no se había logrado la victoria. Si el príncipe heredero también hubiera renacido, seguramente comprendería la guerra mejor que yo. ¿Por qué entonces enviar a Wotan a semejante lugar? Medio mes después, llegó una citación de la princesa. Mi madre no se atrevió a desafiar una orden imperial, y finalmente fui liberado. Esta vez Ningxian me trajo noticias importantes. El príncipe heredero había sido presionado para casarse, y hace unos días desafió al emperador, ganándose el confinamiento en el Palacio Oriental para reflexionar. El gran canciller Zuo era un pilar de la corte. El compromiso entre su hija Zuonin y el príncipe heredero había sido prometido por el propio emperador. Que el príncipe heredero se negara fue una bofetada al emperador. Sea lo que sea que piense el príncipe heredero, cuantos más problemas le provoque al canciller, más posibilidades tendremos, dijo Ningxian. Negué con la cabeza. No basta con quebrantar su posición. A menos que cometa traición. Sus ojos se abrieron de par en par. Él es el príncipe heredero, ¿cómo pudo rebelarse? Apenas había pronunciado esas palabras cuando un detalle que había pasado por alto me impactó. Tras mi muerte el príncipe heredero nunca ascendió al trono. Pero había tomado una espada, y había asesinado a la princesa heredera. Incluso un emperador debe responder por sus crímenes, y mucho más un príncipe heredero. No podría vengarme abiertamente de esa manera. Y la mujer que mató no era un objetivo común, sino la hija del canciller. Sin embargo, de alguna manera, el príncipe heredero nunca fue castigado por ello. Poco después el antiguo emperador falleció, y el príncipe heredero ascendió al trono sin impedimentos. Pero, ¿y si el emperador no hubiera muerto de forma natural, sino forzada? En el pasado, el príncipe heredero nunca había evitado hablar de asuntos de estado delante de mí. Realmente me consideraba uno de los suyos. De repente recordé que una vez en su estudio había visto una carta sellada. Ya no recordaba el contenido, pero como mi padrastro estaba en el frente en ese momento, un detalle se me quedó grabado. El sobre decía Príncipe del Suroeste. Me temblaba la voz. Puede que sea el príncipe heredero, pero ¿quién dice que un príncipe heredero no puede planear una rebelión? Las cartas de Wotan eran cada vez menos frecuentes. Al principio todavía compartía anécdotas divertidas del ejército. Ahora, solo recibí breves garantías de su seguridad. El cambio solo agravó mi inquietud. La princesa Ningxian en palacio recibió información más completa que yo. Pronto oí informes de una epidemia que asolaba la frontera norte con muchos ya infectados. Y entonces comprendí por qué el príncipe heredero había enviado a Wotan allí. Una epidemia. En mi vida anterior, esta plaga se había propagado rápidamente, empezando en el ejército y luego arrasando las tierras fronterizas. El número de muertos había sido incalculable. ¿Cuándo había terminado? Mientras me devanaba los sesos, una figura me vino a la mente, Qiyezi. Qiyezi era un eunuco experto en medicina, asignado por el príncipe heredero para servirme. Hubo una época en la que traía grandes fardos de hierbas medicinales, encerrándose en su habitación durante días. La peste en el norte empeora cada día, había dicho. La gente sufre. Todos los médicos del mundo se esfuerzan por combatirlo. He estudiado medicina la mitad de mi vida, este es el momento de ponerla en práctica. Al final, sí que había encontrado un tratamiento eficaz. Se lo había dado al príncipe heredero, y gracias a él, este obtuvo un gran mérito. Pero en esta vida, después de que yo dejara el palacio, Qiyezi aún no había aparecido. ¿Dónde lo había encontrado el príncipe heredero entonces? Pensé mucho y recordé. Jiangnan. Durante la gira del príncipe heredero por el sur, me llevó con él. En Jiangnan conocimos a Qiyezi, quien atendía gratuitamente a la gente común. Con las piezas encajando, envié de inmediato una carta al palacio. Confiaba en que con los contactos de la princesa, ella podría encontrarlo más rápido que yo. Después del año nuevo, la abuela de la familia Wu decidió llevar a toda la familia a un templo por un tiempo. Viajé en el mismo carruaje que mi madre.
Durante el camino, me habló con dulzura. Wan y yo, no culpes a tu madre por ser cruel. Aunque aceptara contigo y Wotun, la abuela y el general jamás lo permitirían. Deberías dejar de pensarlo. El camino se sacudió bajo nosotros cuando ella me estrechó la mano, hablándome con sinceridad. Nunca había sido tan paciente conmigo. Poco a poco, la inquietud se apoderó de mí. Levanté la cortina del carruaje. Afuera, el desierto era árido. Los guardias de la familia Wu que cabalgaban a mi lado, no aparecían por ningún lado. En cambio, un hombre a caballo seguía el paso, y reconocí su rostro. Era uno de los guardias personales del príncipe heredero. Me dio un vuelco el corazón. Madre. Ella sonrió. ¿Qué madre no ama a su hija? Todo lo que hago es por tu bien. El príncipe heredero me ha hablado, prometió nombrarte princesa heredera. Wan y yo, él es el hombre más digno de ti. Había planeado y calculado de tantas maneras, pero nunca imaginé que mi propia madre me vendería. El carruaje se detuvo. La puerta se abrió. El príncipe heredero estaba allí, sonriéndome. Wan y yo. 2 vidas y una vez más caí en manos del príncipe heredero. Me llevó como si acunara un tesoro preciado. No tengas miedo, cuarto Mississippi. Esta vez te traje aquí porque realmente no tenía otra opción. ¿Qué asunto desesperado obliga al príncipe heredero a caer tan bajo como para secuestrar a alguien? Mi tono era monótono. ¿Te das cuenta de que si se corre la voz de que nos vimos solos hoy, el mundo hará trizas mi reputación? ¿Y qué? Pronto serás mía. La comisura de su boca se curvó hacia arriba. Ya le pedí el consentimiento a tu madre, prometiéndote el puesto de princesa heredera. Pero antes necesito que cooperes más. No quiero ser princesa heredera. Su expresión se enfrió aunque la sonrisa persistió. No tienes elección. Me llevó a una habitación, su mano derecha recorriendo mi frente hasta mi mejilla, con los ojos llenos de una obsesión aferrada. Con un murmullo ronco dijo, sé bueno y espérame. Luego ordenó a los guardias que me vigilaran de cerca y se fue. No sabía cuál era su verdadero propósito al encerrarme aquí. Todas las criadas habían sido despedidas, estaban desarmadas, escapar era imposible. La impotencia me invadió de nuevo como si por mucho que luchara, nunca pudiera liberarme de un destino ya escrito. Hasta la tarde cuando oí el leve golpeteo de las piedras contra la ventana. Me apresuré a abrirla un poco. Afuera, un hombre con ropa de dormir oscura estaba pegado a la pared. Cuarta señorita, soy Jing Chen, guardia de confianza del joven general Wu. El príncipe heredero aún no sabía que yo también había vivido antes, así que la vigilancia era mucho menos estricta que en mi vida pasada. No pude regresar a la residencia Wu. Jing Chen me llevó a una posada en las afueras, donde escribí una carta para que se la entregara a la princesa Ningxian. En ella, detallaba todo lo que recordaba sobre la plaga de mi vida anterior, junto con la lista de ingredientes medicinales que Chui Yezi había comprado mientras buscaba una cura. Si encontraba al médico Chui, debía entregarle la carta para que pudiera encontrar un tratamiento lo antes posible. El príncipe heredero estaba al borde de la rebelión, se avecinaba el caos. La capital no era lugar para quedarse. Decidí dirigirme al norte, a Wotun. Cuanto más al norte viajaba, más severo se volvía el clima. Sin embargo, no me sentía cansado. 3 meses sin verlo, solo podía pensar en la expresión que pondría cuando nos volviéramos a encontrar. Por fin, tras el largo viaje, llegué a la frontera. El campamento estaba en alerta máxima, nadie podía salir. El soldado de guardia fue a informar, pero la respuesta fue, el general no la recibirá. ¿Le dijiste que soy Wu Wan? El general te pide que pases la noche en la ciudad. Mañana alguien te acompañará a la salida. No esperaba que después de miles de li, no solo no vería a Wotun, sino que incluso me despediría. No voy a ir a ninguna parte. Me senté con fuerza en el suelo. Dile esto, esperaré aquí. No me iré hasta verlo. Empezó a anochecer y me acurruqué en un rincón, temblando en la oscuridad. Aunque ya era finales de marzo, el clima del norte seguía siendo gélido. Justo cuando temblaba tanto que me dolían los dientes, apareció Wotun.
Una bufanda negra le cubría la mitad inferior del rostro y permanecía a cierta distancia. Juan y yo, por favor, regresemos primero. Levanté los brazos hacia él con voz suave y persuasiva. Tengo mucho frío. Su mirada se suavizó, su voz se volvió ronca. El campamento no es seguro ahora mismo. Pórtate bien. Entonces le sobrevino un ataque de tos fuerte. Un soldado intentó calmarlo, pero él los detuvo con un gesto brusco. Aléjate de mí. Nadie se atrevió a acercarse. No me lo ocultó. Hay una enfermedad en el campamento que se propaga de persona a persona. Para evitar que se propague más, he ordenado sellar todo el campamento. Deja que Jin-Hun te lleve a un lugar seguro primero. Cuando me recupere, iré a buscarte, ¿de acuerdo? Por suerte dio la orden a tiempo. A diferencia de mi vida anterior, la enfermedad aún no había llegado a la ciudad. Pero nadie se atrevía a relajarse. El campamento no podía enviar a nadie, y las provisiones escaseaban peligrosamente. Cuando me enteré, empecé a comprar comida a diario, a repartirla con el pretexto de hacer recados y a preguntar discretamente por la situación dentro. Las noticias empeoraron, el estado del general Wu empeoraba. Un joven soldado que recogía verduras me contó a través de la barricada, fuertes dolores de cabeza y fiebre persistente. Pero no nos dejan salir a buscar un médico, y a los médicos no se les permite entrar. La mayoría de los hombres han enfermado. Los médicos del ejército están desbordados, incluso las recetas tienen poco efecto. Unos días después, Wotan entró en coma. No podía esperar más, tenía la intención de entrar por la fuerza en el campamento y atenderlo yo mismo. Fue entonces cuando llegaron buenas noticias. Jin-Hun me envió una carta desde la residencia de la princesa. La fluida escritura era, sin duda, de la princesa Ningxian. Dos noticias: el príncipe heredero se había revelado. Habían encontrado al médico Chui. En el reverso había una página con recetas médicas. La mano pulcra y firme claramente no pertenecía a la princesa. La pesada piedra en mi pecho finalmente cayó. Salvada. La feroz epidemia terminó en silencio. Los habitantes del pueblo ni siquiera sabían que a solo kilómetros de distancia, el campamento militar había sufrido una plaga tan mortal. Atendí de cerca a Wotan durante varios días. Afortunadamente sus años de riguroso entrenamiento lo habían fortalecido y se recuperó rápidamente. Gracias esta vez, cuñadita, dijo Jin-Hun. Si no hubieras llegado a tiempo, habríamos muerto de hambre o incluso de peste. En el campamento militar, los soldados desconocían la verdad sobre mi relación con Wotan. Pensaban que éramos una pareja normal. Wotan nunca explicó lo contrario. En cambio, se quitó el abrigo de algodón y me lo echó encima, diciendo con una media sonrisa: sí que eres atrevida. Sus labios decían una cosa, pero la leve curva en la comisura de sus labios delataba su satisfacción. Esa noche me abrazó. ¿Desde cuándo has sido tan cercano a la princesa Ningxian? Titubeé. Desde entonces, tras el envenenamiento, Wotan claramente no me creyó. Con el temperamento arrogante de Ningxian, era raro que se hiciera amiga de alguien, especialmente de mí. ¿Y esta epidemia? Incluso la gente común de la capital sabía poco al respecto, pero de alguna manera la princesa y yo habíamos encontrado una cura. Me preocupaba que insistiera más. Antes de que pudiera pensar en una respuesta, suspiró. ¿Tú cuántos secretos me ocultas? Al menos hay una cosa que no te oculto. Me acerqué y le di un beso rápido en la mejilla. Te amo. La noticia de la rebelión del príncipe heredero se extendió rápidamente. Antes de irse, prendió fuego a la mansión del gran canciller. El incendio me pareció un mensaje: él estaba aquí. El frente norte se había pacificado, pero ahora el príncipe heredero se había aliado con el príncipe del suroeste. Con el ejército del suroeste concentrando nuestras fuerzas, el campo de batalla se volvió aún más tenso. El ejército bajo el mando de mi padrastro estaba al límite de sus fuerzas, agotado hasta el agotamiento. La corte ordenó el envío de un gran número de tropas del norte para reforzar el suroeste y envió a Wotan a liderarlas. Pero nadie esperaba que, justo cuando Wotan se preparaba para marchar hacia el sur, los Xiongnu estacionados cerca lanzaran un ataque repentino. Su número era mucho mayor de lo previsto.
Sorprendido, Wotan no tuvo más remedio que retirarse a la ciudad. El momento era demasiado preciso, justo cuando nuestro destacamento anterior había partido. Era como si ya conocieran todos nuestros movimientos. En la tienda de mando el ambiente era sombrío. Los suministros de comida ya estaban peligrosamente bajos. Según los cálculos más precisos, solo podríamos aguantar 3 días más. Entonces salgamos a la carga y luchemos contra ellos hasta el final. Alguien dijo. ¿Con qué?, replicó otro. Son demasiado numerosos, dejando los muros como un suicidio. Así que nos quedamos aquí sentados y nos morimos de hambre. ¿Cómo le explicarás eso a la gente de esta ciudad? Las voces se alzaron en una acalorada discusión hasta que todas las miradas se posaron en Wotan. Comandante Wo, ¿cuál es su plan? Contra muchos con pocos, una incursión nocturna es lo mejor. Tomar todo lo que podamos, matar a quien podamos. Su voz era firme. Y más allá de eso, solo podemos esperar. Esperar refuerzos de la capital. Al principio su plan funcionó. Los Xiongnu no esperaban que las tropas Han asaltaran sus líneas de suministro por la noche, y varios ataques tuvieron éxito sin estar preparados. Pero pronto reforzaron sus defensas, dejando pocas oportunidades. La rebelión del príncipe heredero había sumido la corte en el caos, los refuerzos eran ahora una remota esperanza. El ejército no podía resistir mucho más, la única opción era lanzar un ataque desesperado. Wan y yo, mañana Jinzen te escoltará fuera del campamento, me dijo Wotan. Cuando comience la lucha, te sacará de la ciudad mientras los Xiongnu están distraídos. Si las puertas caen, la gente de aquí correrá un grave peligro. La única forma de sobrevivir es marcharse. No me voy, dije. Escúchame. Me agarró de los hombros. Al regresar a la capital, saca a todos los miembros de la casa de la ciudad. Si la situación cambia y no puedes escapar, cuando el príncipe heredero venga a buscarte, sobrevive. No cometas ninguna tontería. Si vives, aún hay esperanza. Mis ojos ya estaban llenos de lágrimas. ¿Y tú qué? Ven conmigo. El ejército de la familia Wu muere en el campo de batalla, no huimos. Él me secó las lágrimas. Pero intentaré vivir por ti, para que nunca tengas que velar a tu viuda. Los cuernos de guerra resonaron. Ajusté la armadura de Wotan con mis propias manos, tal como mi abuela lo había hecho miles y miles de veces antes de cada campaña. Si él moría, no viviría solo. Wotan me apretó la mano con fuerza. Regresa sano y salvo. Sin decir una palabra más, se dio la vuelta y salió de la tienda de mando. Jinzen se acercó. Miss Wa, es hora de que te vayas. No me voy a ninguna parte. Mientras él viviera, la ciudad viviría, y si la ciudad vivía, yo viviría. Me volví hacia la tienda, cuando de repente un dolor agudo me atravesó el cuello y la oscuridad me envolvió por completo. Al despertar, el brasero ardía, pero el entorno me resultaba completamente desconocido. Wan Nai, ¿cuánto tiempo sin verte? Se me contrajeron las pupilas. El príncipe heredero. Vestía al estilo de los soldados de la familia Wu, con el rostro cubierto de ceniza, irreconocible a menos que uno se fijara bien. Al ver que estaba despierto, dio un paso adelante con una sonrisa. Oh Wan Nai, has crecido de verdad. ¿Has renacido porque no viniste a buscarme? Tan mal te traté. Casi se me para el corazón. No entiendo de qué hablas. Desde que te acercaste a la princesa y comenzaste a investigar mis tratos con el rey del suroeste, sospeché que eras como yo, con recuerdos de una vida pasada. Después de todo, solo tú habrías leído esa carta secreta. Me pasó los dedos por el pelo. Me investigaste, no te culpo. Ya tenía la intención de rebelarme. Esa vil mujer, Tanin, te destruyó en nuestra última vida, así que haré que la familia te apague, generación tras generación. El príncipe heredero no puede destruirlos. Entonces no seré príncipe heredero. Incluso sin el título, aún puedo conquistar el mundo. Un escalofrío me recorrió los huesos. Tranquilicé la voz. La guerra en el suroeste no ha terminado, ¿cómo estás aquí? Una fría sonrisa curvó sus labios. Y eso, mi Wan Nai, es lo que aún no entiendes.
Es cierto que dejé que el rey del suroeste reuniera su ejército. Pero esta batalla contra los Xiongnu. Desde el momento en que renací, la planeé con el único propósito de matar a ese perro Wotun. ¿De qué otra manera podrían los Xiongnu conocer la ruta y los movimientos exactos del ejército y atacar en el momento en que nuestras fuerzas partieron? Te confabulaste con el enemigo, estás loco. ¿Y qué si yo lo estoy? Si consigo lo que quiero, ¿qué importa con quién me alíe? Por tenerte con gusto sacrificaría más de una ciudad. Si tuviera que entregar toda la frontera, lo haría sin dudarlo. Apretó sus labios contra los míos. Wan Nai, en esta vida no quiero a nadie más, solo a ti. Cuando asuma el trono, te haré mi emperatriz. No lo quiero. Ya te lo dije, no será tu decisión. Me quedé en silencio buscando a toda prisa una forma de escapar. La sonrisa del príncipe heredero se volvió salvaje. No te molestes en pensar. Nadie te salvará. Wotun ya está agotado, después de esta noche se irá de este mundo. Cuando termine la lucha te llevaré lejos. Afuera, la luna había trepado hasta las copas de los árboles, era muy de noche. A estas alturas, según el plan, Wotun debería estar al mando de sus tropas para asaltar las puertas de la ciudad. ¿Sabe que me han secuestrado? Si llega el caso, preferiría que no lo supiera. Los días que pasé prisionero en la tienda del príncipe heredero no fueron cuestión de vida o muerte. Una noche regresó tarde decidido a forzarme. Amenacé con morderme la lengua y quitarme la vida. El príncipe heredero rió con frialdad. Bien, entonces te traeré la cabeza de Wotun, para que tengas una muerte rápida y satisfactoria. Era el cuarto día de mi cautiverio. Afuera, estalló un repentino alboroto. Momentos después, la puerta se abrió de una patada desde afuera. Wotun irrumpió, espada en mano. Su armadura estaba hecha trizas, todo su cuerpo empapado en sangre, no era difícil imaginar lo que había soportado en los últimos días. Al verme le tembló la voz. Wan y yo vengo a llevarte a casa. Solo después supe que era la princesa Ningxian quien había traído refuerzos. Su madre, la consorte Su, había nacido en una familia militar. Ningxian había dependido durante mucho tiempo de la influencia de su clan materno para investigar y descubrir la conspiración del príncipe heredero con el rey del suroeste. Cuando recibió mi petición de ayuda a través de una paloma mensajera, abandonó el palacio inmediatamente para persuadir a su abuelo. En mi vida anterior, ella había sido orgullosa y desenfrenada, en esta, demostró ser tan buena como cualquier hombre. ¿Dónde está Ningxian? ¿Por qué no la veo?, pregunté. La expresión de Wotun cambió de forma extraña. Algo no iba bien. ¿Qué le pasó? Una lesión leve. El médico ya la está atendiendo. Mi rostro palideció. Llévame con ella. El enemigo fue repelido, la posición del príncipe heredero se derrumbó. Sin embargo, para mi sorpresa, no huyó. Sabiendo que me habían rescatado, regresó solo a la habitación donde me habían encarcelado, solo para ser capturado en el acto por Wotun. Tenía los ojos inyectados en sangre mientras me miraba. Wang Binji. Wotun, ellos pueden tenerte. Porque yo no. No pudo aceptarlo, así que vino a exigir una respuesta. Me acerqué agachándome ante él. No amaba a Wang Binji, pero me casé con él voluntariamente con la intención de vivir una vida normal como marido y mujer. Wotun me ama, pero siempre ha respetado mis deseos, sin obligarme jamás a hacer nada que no quisiera. Robaste la esposa de otro hombre, destruiste la familia de otro, me arrebataste mi libertad y usaste tu poder para obligarme. Dime, ¿qué hay en ti que merezca mi afecto? Solo siento odio por ti. Cada día a tu lado ha sido solo repulsión. El príncipe heredero se quedó mirando fijamente un buen rato y luego se echó a reír, hasta que las lágrimas le resbalaron por el rostro. Si Wan y yo no queremos, ella tampoco. Sacó una daga y ante mis ojos, se la clavó en el abdomen. Grité y Wotun rápidamente me protegió los ojos. Wotun, no perdí contra ti. Perdí contra Wan y contra mí. Con eso, el príncipe heredero murió. El hombre que se había enredado conmigo durante 2 vidas se había ido. Ni siquiera podía identificar la sensación en mi pecho. El brazo de Wotun me rodeó la cintura,
su mano me daba suaves palmaditas. Ya todo terminó. Sí. Todo terminó. Pero Ningxian seguía inconsciente. Todos los médicos que llamamos de los alrededores no lograron despertarla. Envié un mensajero a la capital con una carta para el médico Chui. Solo nos quedaba esperar a que Chui Yezi obrara un milagro. 5 días después, Chui Yezi llegó a la frontera a toda prisa. Desde que lo conocía, siempre había vestido con pulcritud, era abrigado y refinado, con cada movimiento lento y mesurado como un caballero culto. Era la primera vez que lo veía tan despeinado, con el pelo despeinado, los ojos inyectados en sangre, la ropa desgastada y manchada por un viaje desesperado. ¿Cómo está Ningxian? Tenía los ojos hinchados de tanto llorar y negué con la cabeza. Chui Yezi respiró hondo, le temblaban las manos al abrir su botiquín. Cuando puso los dedos en su muñeca, su movimiento se detuvo. Ella empezó. ¿Qué pasa? ¿Cómo está? Presioné con urgencia. Antes de que pudiera responder, la mujer que yacía en la cama se incorporó de golpe, rodeó el cuello de Chui Yezi con los brazos y lo besó con fervor. Chui Yezi, deja de negarlo, yo también te gusto. Su voz era alegre y vivaz, sin la fragilidad de alguien a punto de morir. Me quedé allí atónito. Detrás de mí Wotun negó con la cabeza, me tomó de la mano y me alejó. Solo entonces me di cuenta de que todo había sido una farsa. Ningxian quería poner a prueba el corazón de la médica, y me reclutó para ayudarla. Una vez, ella lideró a 30.000 soldados para rescatarme en un momento de peligro mortal, y no pude negarme. ¿Por qué no me lo dijiste? Eso es lo que lo hace creíble. Había derramado tantas lágrimas por ella durante esta farsa. Esa chica incluso me había engañado. Después Ningxian se disculpó con una sonrisa burlona. Le dije que no la perdonaría, pero por dentro me sentí aliviado. En mi vida anterior, Chui Yezi murió por mi culpa, y la princesa Ningxian, poco después de la ascensión al trono, ingresó en un convento para vivir el resto de sus días en silenciosa austeridad. Pero en esta vida, todo había salido a la perfección. Pronto llegó la noticia de una gran victoria en el suroeste. Tras unos días de descanso, nos preparamos para regresar a la capital. Sin embargo, Ningxian no vino con nosotros. Ella, a los ojos del mundo, moriría en el campo de batalla, para no volver a existir jamás. Del brazo de Chui Yezi, rió con alegría radiante y desenfrenada. Chui Yezi quiere sanar a la gente de todo el mundo, así que lo seguiré hasta los confines de la tierra. Vagar por las 4 esquinas, ¿qué podría ser más placentero? Con su cuerpo incompleto, el palacio jamás lo aceptaría como príncipe consorte. Al renunciar a su rango, Ningxian eligió la libertad. ¿Lo has pensado bien?, pregunté. Desde el día que dirigí tropas aquí, supe que quizá nunca regresaría a la capital, respondió ella. Esta vez, nuestro viaje de regreso a la capital fue tranquilo. Wotun y yo viajamos despacio y tardamos casi un mes en llegar. Tras repeler a los Xiongnu, defender el reino y eliminar la facción del príncipe heredero, padre e hijo de la familia Wu habían prestado un gran servicio. El emperador concedió a Wotun un único deseo. Nadie supo qué pidió. Poco después el emperador, alegando que me extrañaba mucho, me llamó a palacio, me adoptó como ahijada y me otorgó el título de princesa Yongan. Ese mismo mes decretó que me casara con el hijo del general Wu Wotun. Un edicto imperial era inquebrantable. Aunque la familia Wu tenía sus reservas, solo pudieron inclinarse en señal de agradecimiento. Un día después de nuestra boda, recibí una carta largamente esperada de Ningxian. Me felicitaba por mi matrimonio y compartía fragmentos de sabiduría popular y anécdotas divertidas de sus viajes. Incluso a través de la tinta y el papel, podía percibir su felicidad. Su vida despertaba en mí una leve envidia. Antes de acostarme saqué la carta a escondidas para leerla de nuevo, solo para que Wotun me descubriera. ¿Quieres ir también?, preguntó. Sabiendo que no podía salir de la capital por mucho tiempo, negué con la cabeza. No, solo la extraño un poco. Me abrazó en silencio. Pero después de un rato, de repente me dijo que empacara mis cosas. ¿A dónde vamos? Extrañas a Ningxian, ¿verdad? Conseguí un permiso largo del emperador, vamos a buscarla. Entonces supe que encontrarla era solo una excusa.
Cumplir mi deseo no expresado era la verdad. Gracias, esposo. No hay necesidad de agradecer, esposa mía. El paisaje del mundo es infinitamente hermoso. Y por suerte tenemos toda una vida para verlo juntos. El fin.